Mi nombre es Elena Martínez, y durante 25 años creí que tenía la familia perfecta. Una casa hermosa en las afueras de Madrid, un esposo exitoso llamado Ricardo, y una hija brillante, Isabela, que acababa de cumplir 22 años. Pero como dicen, la vida tiene una manera cruel de mostrarte que las apariencias pueden ser más engañosas que las mentiras más elaboradas. Todo comenzó un martes por la mañana. Recuerdo cada detalle de ese día como si hubiera sido grabado a fuego en mi memoria. El sol entraba por las cortinas de encaje de nuestra cocina. Esas cortinas que había elegido con tanto cuidado hace años, pensando que serían el toque perfecto para nuestro hogar. ¡Qué ironía! Estaba preparando el desayuno como siempre hacía. Café recién molido para Ricardo, tostadas con mermelada de fresa para Isabela y té verde para mí. La rutina perfecta de una esposa perfecta en lo que creía era un matrimonio perfecto. Ricardo bajó las escaleras con su traje gris impecable, el mismo que le había regalado por nuestro 20º aniversario. Se veía elegante, como siempre. A los 48 años seguía siendo un hombre atractivo, con esas canas en las sienes que le daban un aire distinguido. Dirigía una empresa de consultoría financiera y siempre había sido un proveedor excepcional. Nunca nos faltó nada material. «Buenos días, amor», me dijo, dándome un beso en la mejilla mientras tomaba su taza de café. Era el mismo beso rutinario de siempre, pero yo aún lo recibía con una sonrisa. Después de tantos años, pensaba que era normal que la pasión se transformara en algo más tranquilo, más estable. Isabela apareció poco después, hermosa como siempre, con su cabello castaño ondulado cayendo sobre los hombros. Estudiaba administración de empresas en la Universidad Complutense, y yo estaba tan orgullosa de ella. Era inteligente, ambiciosa, y tenía toda la vida por delante. Mi pequeña niña se había convertido en una mujer exitosa, y yo no podía estar más feliz. «Mamá, ¿puedes prestarme tu coche hoy? El mío está en el taller», me pidió mientras mordía su tostada. «Por supuesto, cariño. ¿Todo bien con tu coche?» «Sí, solo mantenimiento rutinario. Gracias, eres la mejor». Esas fueron las últimas palabras cariñosas que escuché de mi hija antes de que mi mundo se desmoronara por completo. Ricardo se fue a trabajar, Isabela se fue a la universidad, y yo me quedé sola en casa, como siempre. Trabajaba desde casa como traductora freelance, principalmente documentos legales y comerciales. Era un trabajo que me permitía mantener nuestra economía familiar mientras cuidaba del hogar. Siempre había sido así. Yo, la esposa dedicada, la madre abnegada, la mujer que ponía a su familia por encima de todo. Alrededor de las 10 de la mañana, estaba trabajando en mi oficina cuando sonó el teléfono. Era mi hermana Carmen, que vivía en Barcelona. «Elena, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos». «Bien, Carmen. Ya sabes, lo de siempre. Trabajo, casa, familia. ¿Y cómo está Ricardo? ¿Sigue viajando tanto por trabajo?» «Sí, últimamente ha tenido muchos proyectos. Anoche llegó tarde otra vez. Dice que tienen un cliente muy importante en Valencia». Hubo un silencio extraño del otro lado de la línea. «Elena, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, dime. ¿Estás segura de que Ricardo está en Valencia por trabajo?» Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué quieres decir con eso?» «Es que mi amiga Sofía vive allí, y ayer me comentó algo extraño. Dice que vio a un hombre que se parecía mucho a Ricardo en un restaurante romántico, pero no estaba solo. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. «Carmen, no entiendo». «Elena, no quiero preocuparte sin razón, pero Sofía dice que el hombre estaba con una chica joven, muy joven. Se veían muy íntimos». Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Mi mente se llenó de 1000 pensamientos a la vez. No podía ser cierto. Ricardo me amaba. Llevábamos 25 años juntos. Habíamos construido una vida juntos. Teníamos planes para el futuro. No podía estar engañándome. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada y comenzó a crecer rápidamente en mi mente. Empecé a recordar cosas. Las llamadas telefónicas que terminaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Los mensajes de texto que recibía a altas horas de la noche y que explicaba como emergencias del trabajo. Los viajes de negocios que parecían haberse vuelto más frecuentes en los últimos meses. Decidí llamar a su oficina. Su secretaria, María, me conocía desde hace años. «Hola, María. ¿Está Ricardo? Necesito hablar con él».
Señora Martínez, el señor Ricardo no está en la oficina hoy. Dijo que estaría trabajando desde casa. Mi sangre se heló. ¿Desde casa? Pero si se fue esta mañana. No, señora. De hecho, ayer también dijo que trabajaría desde casa. Pero cuando llamé a su casa por la tarde, usted me dijo que no estaba. Colgué el teléfono sin despedirme. Las mentiras comenzaron a revelarse una tras otra. Si no estaba en la oficina y no estaba en casa, ¿dónde estaba mi esposo? Esa tarde, cuando Isabela regresó de la universidad, la noté diferente. Estaba más callada de lo usual, y cada vez que sonaba su teléfono, salía de la habitación para contestar. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me respondió con evasivas. «Mamá, solo son cosas de la universidad, nada importante». Pero yo conocía a mi hija. Algo estaba pasando. Esa noche Ricardo llegó a casa alrededor de las 9, como había estado haciendo en las últimas semanas. «¿Cómo estuvo tu día en Valencia?», le pregunté, observando cuidadosamente su reacción. «Bien, muy productivo. El cliente está muy satisfecho con nuestro trabajo». «¿Qué cliente es exactamente?». Por un momento vi un destello de pánico en sus ojos. Es una empresa de importación, muy grande. Confidencial, ya sabes». Mentía. Después de 25 años de matrimonio, podía reconocer cuando mi esposo mentía, pero decidí no confrontarlo todavía. Necesitaba más evidencia. Los siguientes días fueron una tortura. Observaba cada gesto, cada palabra, cada mirada. Ricardo seguía comportándose como siempre, pero yo ya no podía ver sus acciones con los mismos ojos. Cada beso se sentía falso, cada caricia vacía, cada «te amo» como una puñalada en el corazón. Isabela también comenzó a comportarse de manera extraña. Salía más seguido, siempre con excusas de estudios o reuniones con amigos, pero había algo en su manera de evitar mi mirada que me inquietaba profundamente. Una semana después del llamado de Carmen, decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Contraté a un investigador privado, un hombre llamado Miguel Santos, que había sido recomendado por una amiga que había pasado por una situación similar. «Señora Martínez», me dijo Miguel en nuestro primer encuentro, «entiendo que esto es muy difícil para usted, pero necesito que esté preparada para cualquier resultado. A veces, la verdad puede ser más dolorosa de lo que imaginamos. Solo necesito saber la verdad», le respondí, «sea cual sea». Miguel comenzó a seguir a Ricardo inmediatamente. Mientras tanto, yo trataba de mantener la apariencia de normalidad en casa, pero cada día era más difícil. Cocinaba, limpiaba, sonreía, pero por dentro me estaba muriendo lentamente. 3 días después, Miguel me llamó. «Señora Martínez, necesitamos encontrarnos. Tengo información». Nos encontramos en un café discreto en el centro de la ciudad. Miguel tenía una carpeta llena de fotografías que hicieron que mi mundo se desmoronara por completo. La primera fotografía mostraba a Ricardo entrando en un hotel de lujo en el centro de Madrid. La segunda lo mostraba en el bar del hotel, pero no estaba solo. Estaba con una mujer joven, muy joven, de cabello rubio y complexión delgada. Se veían íntimos. Él tenía su mano en la pierna de ella, y ella se reía de algo que él había dicho. «¿Quién es ella?», pregunté con voz temblorosa. «Eso es lo que necesita ver», dijo Miguel, pasándome otra fotografía. Esta vez, la imagen mostraba a la pareja besándose apasionadamente en el ascensor del hotel. Pero cuando vi el rostro de la mujer claramente, sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. Era Isabela, mi hija. Mi propia hija estaba besando a mi esposo. «No, no puede ser», susurré, sintiendo que me faltaba el aire. «Señora Martínez, lo siento mucho. Hay más fotografías». Miguel me mostró una serie completa de imágenes que documentaban la relación entre mi esposo y mi hija. Los vio entrando y saliendo del hotel en múltiples ocasiones, cenando en restaurantes románticos, paseando por el parque tomados de la mano como una pareja enamorada. «¿Cuánto tiempo llevan así?», logré preguntar. «Por lo que he podido determinar, al menos 6 meses, posiblemente más. 6 meses. Medio año de mi vida viviendo una mentira, mientras las 2 personas que más amaba en el mundo me traicionaban de la manera más cruel posible». «Hay algo más», continuó Miguel. «He hecho algunas investigaciones adicionales.
Su esposo ha estado manejando las finanzas de manera irregular. Ha estado transfiriendo dinero a cuentas separadas y ha puesto algunos activos a nombre de Isabela. ¿Qué significa eso? Significa que probablemente están planeando algo más que una aventura. Esto parece ser un plan a largo plazo. Salí de esa reunión en estado de shock. Caminé por las calles de Madrid durante horas, sin rumbo, tratando de procesar lo que había descubierto. Mi esposo, el hombre con quien había compartido mi vida durante 25 años, el padre de mi hija, me estaba engañando con nuestra propia hija. Y mi hija, la niña que había criado con tanto amor, que había sido el centro de mi universo, me había traicionado de la manera más profunda posible. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, ellos estaban allí, cenando juntos, como si nada hubiera pasado. Ricardo me preguntó por qué llegaba tan tarde, y yo inventé una excusa sobre ir de compras. Isabela ni siquiera levantó la vista de su plato. Esa noche, acostada en la cama junto a Ricardo, que roncaba tranquilamente como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo, comencé a planear mi venganza, porque ya no se trataba solo de dolor o traición. Se trataba de justicia. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar con normalidad, mientras por dentro se libraba una guerra entre el dolor, la rabia y el deseo de venganza. Cada mañana preparaba el desayuno para las 2 personas que me habían destruido. Cada noche cenaba con ellos. Escuchaba sus mentiras, sus excusas, sus planes falsos. Ricardo seguía inventando historias sobre sus viajes de negocios. Isabela seguía pretendiendo que sus salidas eran por la universidad. Y yo seguía sonriendo, asintiendo, actuando como la esposa y madre perfecta que había sido durante todos esos años. Pero por dentro estaba cambiando. La Elena ingenua, la mujer que había dedicado su vida entera a su familia, estaba muriendo. En su lugar, estaba naciendo alguien nuevo. Alguien que no iba a permitir que la pisotearan más. Alguien que iba a luchar por justicia. Una noche, mientras Ricardo estaba en la ducha, revisé su teléfono. Lo que encontré me confirmó todo lo que ya sabía, pero también me dio información valiosa. Mensajes de texto entre él e Isabela, planificando sus encuentros, hablando de un futuro juntos, e incluso hablando de mí. «Tu madre está empezando a sospechar algo», había escrito Isabela. «No te preocupes, amor. Pronto estaremos libres. Solo necesitamos ser más cuidadosos hasta que tengamos todo organizado», había respondido Ricardo. «¿Cuándo? ¿Le vas a decir?» «Cuando el dinero esté asegurado. No puede quedarse con nada. Después de todo lo que hemos planeado, merecemos tener una vida sin complicaciones». Tomé fotografías de todos los mensajes. Cada palabra era una puñalada, pero también era evidencia. Evidencia que iba a necesitar para lo que estaba planeando. Al día siguiente volví a encontrarme con Miguel. «Necesito que sigas investigando», le dije. «Quiero saber exactamente qué han hecho con nuestro dinero. ¿Qué planes tienen? Todo. Y necesito que todo esté documentado legalmente». «Señora Martínez, entiendo su dolor, pero ¿está segura de que quiere continuar por este camino? A veces es mejor simplemente...» «No», lo interrumpí. «No voy a huir. No voy a quedarme callada. Ellos decidieron traicionarme, y ahora van a enfrentar las consecuencias». Miguel asintió. «Entiendo. Le conseguiré toda la información que necesite». Mientras Miguel continuaba su investigación, yo comencé la mía propia. Revisé todos nuestros documentos financieros, todas nuestras cuentas bancarias, todas nuestras inversiones. Lo que descubrí me llenó de una rabia que no sabía que era capaz de sentir. Ricardo había estado robándome sistemáticamente durante meses. Había transferido dinero de nuestras cuentas conjuntas a cuentas que había abierto secretamente. Había puesto nuestra casa de vacaciones en Marbella a nombre de Isabela. Había liquidado algunas de nuestras inversiones y había escondido el dinero. Pero lo que más me dolió fue descubrir que Isabela había sido cómplice de todo. No era solo la amante de mi esposo, era su socia en el robo. Mi propia hija me estaba robando. Una tarde, mientras revisaba más documentos en mi oficina, encontré algo que me heló la sangre. Un documento de divorcio ya preparado, con todas las condiciones ya establecidas. Ricardo planeaba dejarme prácticamente sin nada. La casa, las inversiones
incluso mi propio negocio de traducción. Todo estaba planeado para quedar en manos de Isabela, pero habían cometido un error que iba a ser su perdición. En todos sus planes, habían asumido que yo era la misma mujer ingenua que había sido durante 25 años. Habían asumido que me quedaría callada, que aceptaría lo que me dieran, que me iría sin luchar. No sabían que estaba documentando cada una de sus acciones. No sabían que tenía un investigador privado recopilando evidencia. Y definitivamente no sabían que la mujer tímida y sumisa que conocían estaba transformándose en alguien completamente diferente. Esa noche, durante la cena, los observé cuidadosamente. Ricardo contaba una historia sobre un proyecto en Barcelona, mintiendo con la misma facilidad con la que respiraba. Isabela asentía y hacía comentarios apropiados, actuando como la hija perfecta que nunca había dejado de ser en mis ojos hasta hace pocas semanas. «Papá», dijo Isabela, «¿crees que podrías enseñarme más sobre el negocio? Me gustaría entender mejor cómo funciona la consultoría financiera». «Por supuesto, cariño. De hecho, he estado pensando en ofrecerte un puesto en la empresa cuando termines la universidad». Se miraron con una complicidad que ahora entendía completamente. Estaban planeando nuestro futuro juntos, un futuro que no me incluía. «Eso suena maravilloso», dije sonriendo. «Estoy tan orgullosa de los dos. Tengo la familia más hermosa del mundo». Isabela tuvo la decencia de verse un poco incómoda, pero Ricardo simplemente sonrió y me tomó la mano. «Nosotros también te amamos, Elena. Eres una esposa y madre increíble». Las palabras me quemaron como ácido, pero mantuve mi sonrisa. Pronto, muy pronto, iban a descubrir quién era realmente Elena Martínez. Después de la cena, mientras ellos veían televisión juntos en la sala, ¿cómo no había notado antes lo íntimos que se veían sentados juntos? Subí a mi oficina y continué planificando. Había contactado a un abogado, alguien especializado en casos de fraude matrimonial y financiero. También había hablado con un contador forense que podía ayudarme a rastrear todo el dinero que habían movido. Pero más importante aún, había comenzado a mover algunas piezas de mi propio tablero de ajedrez. Verán, durante todos estos años como traductora, había desarrollado una red de contactos bastante interesante. Abogados, jueces, periodistas, empresarios, gente que podía ser muy útil cuando llegara el momento de la verdad. También había comenzado a documentar todo. Cada mentira, cada encuentro secreto, cada transferencia de dinero. Tenía un archivo completo de evidencias que probaría no solo la infidelidad, sino también el fraude financiero. Pero mi plan iba más allá de simplemente divorciarme y recuperar mi dinero. Ricardo y Isabela habían decidido jugar conmigo. Habían decidido que podían manipularme y robarme sin consecuencias. Ahora iban a aprender que subestimar a Elena Martínez había sido el error más grande de sus vidas. Una semana después, Miguel me trajo la información final que necesitaba. «Señora Martínez, he terminado la investigación. Tengo evidencia completa de la relación entre su esposo y su hija, documentación de todas las transferencias financieras irregulares, y también he descubierto algo más». «¿Qué más?» «Su esposo ha estado usando fondos de la empresa para financiar su relación con Isabela. Técnicamente eso constituye malversación de fondos corporativos. Sus socios en la empresa no tienen idea de lo que está pasando». Una sonrisa lenta se extendió por mi rostro. «Miguel, creo que es hora de que pongamos nuestro plan en acción. ¿Está segura, señora Martínez? Una vez que comencemos, no habrá vuelta atrás». «Estoy completamente segura. Ellos eligieron traicionarme. Ahora es mi turno de elegir cómo responder». Esa noche, mientras Ricardo e Isabela dormían tranquilamente en sus respectivas habitaciones, o al menos eso pensaban, que yo creía, me quedé despierta finalizando los últimos detalles de mi plan. Por la mañana todo iba a cambiar. Por la mañana Ricardo e Isabela iban a descubrir que la mujer que habían subestimado, la esposa y madre que habían decidido traicionar y robar, ya no existía. En su lugar, habían creado a alguien mucho más peligroso. Habían creado a alguien que no tenía nada que perder y todo que ganar. Habían creado a la nueva Elena Martínez y ella estaba lista para la guerra. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por las ventanas de mi oficina, revisé una última vez todos los documentos
todas las fotografías, todas las evidencias que había recopilado. Era una colección impresionante de traición, mentiras y fraude. Pero también era mi arma, mi herramienta de justicia. Y mañana iba a usarla para destruir por completo las vidas de las dos personas que habían decidido destruir la mía. La guerra había comenzado y Elena Martínez tenía la intención de ganarla. El amanecer del día que cambiaría todo llegó con una calma engañosa. Era viernes, 15 de octubre, una fecha que quedaría grabada para siempre en mi memoria como el día en que Elena Martínez dejó de ser una víctima y se convirtió en la arquitecta de la justicia más perfecta. Me levanté a las 6 de la mañana, como siempre había hecho durante 25 años. Pero esta vez era diferente. Esta vez, cada movimiento tenía un propósito. Cada acción era parte de un plan meticulosamente diseñado para destruir las vidas de quienes habían decidido destruir la mía. Preparé el desayuno por última vez para mi familia traidora. Café para Ricardo, tostadas para Isabela, té para mí. Pero mientras lo hacía no pude evitar sonreír. Era una sonrisa fría, calculada, muy diferente a las sonrisas genuinas que había dado durante décadas en esa misma cocina. Ricardo bajó primero, como siempre, con su traje impecable y esa confianza arrogante que ahora me daba náuseas. Me dio el beso rutinario en la mejilla y por primera vez en semanas no tuve que fingir normalidad, porque sabía que sería el último. «Buenos días, amor. ¿Cómo dormiste?», me preguntó tomando su café. «Muy bien, querido. De hecho, creo que anoche tuve los sueños más reveladores de mi vida». No captó la ironía en mis palabras. Después de todo, Ricardo siempre había sido demasiado narcisista para prestar atención real a lo que yo decía. Isabela apareció, poco después, hermosa como siempre, pero ahora ya no podía ver su belleza sin pensar en la serpiente que se escondía detrás de esos ojos que habían heredado de mí. «Buenos días, mamá», me dijo, evitando mi mirada como había estado haciendo durante semanas. «Buenos días, cariño. Espero que tengas un día muy memorable». Desayunaron, rápidamente. Hablando de sus planes para el día, Ricardo mencionó una reunión importante con un cliente potencial. Isabela dijo que tenía clases hasta tarde. Mentiras, todo mentiras. Pero yo ya no me molestaba en cuestionarlas. Pronto, muy pronto, la verdad saldría a la luz de una manera que ninguno de los dos podía imaginar. Después de que se fueron, me duché y me vestí cuidadosamente. Elegí un traje negro elegante, algo que me diera autoridad y poder. Me maquillé con más cuidado del usual. Me peiné de manera impecable. Si iba a ser el día de mi venganza, quería verme absolutamente perfecta. A las 9 en punto sonó mi teléfono. Era Miguel, mi investigador privado. «Señora Martínez, todo está listo. ¿Está segura de que quiere proceder?» «Completamente segura, Miguel. Es hora de que la verdad salga a la luz». «Muy bien. Comenzaremos en 1 hora. Recuerde, una vez que empecemos, no podremos detener lo que se va a desatar». «Perfecto. Eso es exactamente lo que quiero». Mi primer movimiento fue una llamada a Carlos Mendoza, el socio principal de Ricardo en la empresa de consultoría. Carlos y yo habíamos coincidido en varias cenas de negocios a lo largo de los años, y siempre había sido amable conmigo. Pero, más importante aún, era un hombre de principios que valoraba la integridad por encima de todo. «Carlos, soy Elena, la esposa de Ricardo. ¿Tienes unos minutos para hablar? Es muy importante». «Por supuesto, Elena. ¿Todo está bien? Suenas diferente». «Todo está a punto de estar muy bien, Carlos. Pero necesito verte hoy. Tengo información sobre Ricardo que necesitas conocer urgentemente. Información que afecta directamente a la empresa». Hubo una pausa. Carlos era un hombre inteligente y probablemente detectó la seriedad en mi voz. «¿Qué tipo de información, Elena?» «Del tipo que podría destruir la reputación de la empresa si no se maneja correctamente. Carlos, Ricardo ha estado robando dinero de la empresa para financiar una aventura extramatrimonial. Tengo toda la evidencia». El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. «Elena, ¿estás completamente segura de lo que estás diciendo?» «Tengo fotografías, documentos bancarios, registros de transferencias, todo». «Carlos, mi esposo está teniendo una aventura con mi hija.
y han estado usando el dinero de la empresa para financiar su relación. Dios mío, Elena, esto es... Necesitamos vernos inmediatamente. Estoy en camino a tu oficina. Llegar en 30 minutos. Mientras conducía hacia el centro de Madrid, sentí una mezcla extraña de nerviosismo y euforia. Durante meses había sido la víctima silenciosa, la mujer engañada que sufría en silencio. Pero ahora era yo quien tenía el control. Ahora era yo quien dictaba los términos. La oficina de Carlos estaba en un edificio elegante en el distrito financiero. Había estado allí muchas veces para fiestas de la empresa, siempre como la esposa, sonriente de Ricardo, siempre en segundo plano. Pero hoy era diferente. Hoy era yo quien tenía información que podía cambiar todo. Carlos me recibió en su oficina privada, claramente nervioso. Era un hombre de unos 55 años, calvo, con gafas, pero con una presencia imponente que comandaba respeto. «Elena, por favor, siéntate. Cuéntame exactamente qué está pasando». Abrí la carpeta que había preparado meticulosamente y comencé a mostrarle la evidencia. Las fotografías de Ricardo e Isabela, juntos en hoteles, restaurantes, besándose, apasionadamente. Los documentos bancarios que mostraban las transferencias irregulares. Los registros que probaban que Ricardo había estado usando fondos corporativos para sus gastos personales con Isabela. Carlos revisó cada documento en 1900. Silencio, su rostro volviéndose más pálido con cada página. «Elena, esto es increíble. ¿Tu propia hija?» «Mi propia hija», confirmé, sintiendo que mi voz se endurecía. «Carlos, Ricardo no solo me ha traicionado como esposo, ha traicionado la confianza de la empresa, ha robado dinero que pertenece a todos los socios y ha puesto en riesgo la reputación de toda la compañía». «¿Cuánto dinero está involucrado?» «Según mis cálculos y los de mi contador forense, aproximadamente 200.000 euros en los últimos 8 meses». Carlos se quitó las gafas y se frotó los ojos. «Elena, esto podría destruir la empresa. Si esto se hace público...» «Por eso vine a ti primero, Carlos, porque respeto el trabajo que han construido juntos y porque sé que eres un hombre honorable. Pero necesito que entiendas algo. Voy a buscar justicia. La pregunta es si la empresa quiere ser parte de la solución o parte del problema. ¿Qué estás pidiendo exactamente?» «Quiero que Ricardo sea despedido inmediatamente. Quiero que se inicien procedimientos legales contra él por malversación de fondos. Y quiero que la empresa coopere completamente con las autoridades cuando presente las denuncias penales». Carlos asintió lentamente. «Elena, tienes razón. Esto no puede quedar sin consecuencias, pero ¿estás preparada para lo que esto significa? Una vez que hagamos esto público, no habrá vuelta atrás». «Carlos, ya no hay vuelta atrás. Ricardo e Isabela se aseguraron de eso cuando decidieron traicionarme y robarme. Muy bien. Llamaré a una reunión de emergencia del consejo directivo para esta tarde. Ricardo será destituido antes del final del día». Salí de esa reunión sintiendo que había ganado la primera batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Mi siguiente parada fue la oficina de mi abogado, Alejandro Ruiz, un hombre brillante especializado en casos de divorcio complicados. Habíamos estado trabajando juntos durante semanas, preparando una demanda de divorcio que sería devastadora para Ricardo. «Elena, el papeleo está listo», me informó Alejandro. «Hemos incluido todas las evidencias de infidelidad, fraude financiero y malversación. Pero tengo que preguntarte una vez más, ¿estás segura de que quieres ir tan lejos?» «Alejandro, ellos fueron tan lejos como se puede ir. Me traicionaron de la manera más cruel posible. Me robaron. Planearon dejarme sin nada. No voy a mostrar misericordia». «Muy bien. Entonces procedemos como planeamos. Los papeles del divorcio serán entregados a Ricardo esta tarde, en su oficina, justo después de que sea despedido. Y he coordinado con el fiscal para que las denuncias penales sean presentadas simultáneamente. Y Isabela, eso es más complicado. Técnicamente, ella es víctima de manipulación por parte de Ricardo, pero dado que participó activamente en el fraude financiero, también enfrentará consecuencias legales». Una sonrisa fría se extendió por mi rostro. «Perfecto». Mientras salía de la oficina del abogado, mi teléfono sonó. Era Isabela. «Mamá, ¿dónde estás? Llegué a casa
Y no estás. Estoy en la ciudad, cariño. Tenía algunas cosas que hacer. ¿Qué tipo de cosas? Oh, solo algunos asuntos legales. Nada de lo que tengas que preocuparte. Todavía. Mamá, suenas extraña. ¿Estás bien? Estoy mejor de lo que he estado en meses, Isabela. De hecho, creo que esta va a ser una de las mejores tardes de mi vida. Colgué antes de que pudiera responder. Era hora del siguiente paso de mi plan. Conduje hasta el hotel donde Ricardo e Isabela habían estado teniendo sus encuentros románticos. Era un lugar elegante, discreto, exactamente el tipo de lugar donde un hombre casado llevaría a su amante, o en este caso, donde un padre llevaría a su propia hija. Entré al lobby como si fuera la dueña del lugar. Me dirigí directamente al mostrador de recepción. Buenos días. Necesito hablar con el gerente del hotel. ¿Puedo preguntarle el motivo de su visita? Es sobre algunos huéspedes que han estado usando su establecimiento para actividades inapropiadas, actividades que podrían dañar seriamente la reputación de su hotel si se hicieran públicas. El empleado se puso nervioso inmediatamente. Un momento, por favor. El gerente, un hombre elegante de mediana edad, apareció rápidamente. Señora, ¿en qué puedo ayudarla? Mi nombre es Elena Martínez. Durante los últimos meses, mi esposo Ricardo Martínez y mi hija Isabela Martínez han estado usando su hotel para encuentros íntimos. Tengo evidencia fotográfica de sus actividades, pero no vine aquí para causar problemas. Vine para ofrecerle una oportunidad de manejar esta situación discretamente. El gerente palideció. Señora, nosotros no podemos controlar las actividades privadas de nuestros huéspedes. Por supuesto que no, pero pueden cooperar con las autoridades cuando sea necesario. Esta tarde la policía va a solicitar todos los registros de las visitas de Ricardo e Isabela a este hotel. Videos de seguridad, registros de entrada y salida, facturas, todo. Espero que su hotel coopere completamente. Por supuesto, señora. Cooperaremos completamente con cualquier investigación oficial. ¡Excelente! Sabía que era un establecimiento respetable. Mientras salía del hotel, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Ricardo. Elena, amor, ¿dónde estás? Isabela, dice que has estado actuando extraño. Hola, querido. Estoy perfectamente bien. De hecho, estoy teniendo un día muy productivo. ¿Qué has estado haciendo? Oh, solo arreglando algunos asuntos pendientes. Cosas que deberían haberse resuelto hace mucho tiempo. Elena, suenas diferente. Está todo bien entre nosotros. Por primera vez en meses, me reí genuinamente. Ricardo, querido, todo está exactamente como debe estar. De hecho, creo que muy pronto todo va a estar perfectamente claro entre nosotros. No entiendo. No te preocupes, amor. Muy pronto entenderás todo. Te veré en casa esta noche. Colgué el teléfono y me dirigí a mi siguiente destino, la Universidad de Isabela. Durante todos estos años, había desarrollado una buena relación con varios profesores y administradores de la universidad. Había asistido a eventos, había contribuido a fondos de becas, había sido la madre modelo que siempre apoyaba la educación superior. Me dirigí directamente a la oficina del decano de la Facultad de Administración de Empresas, el doctor Fernando Castellanos. Elena, qué sorpresa verte. ¿Cómo está Isabela? No la he visto en clases últimamente. Eso es exactamente de lo que quería hablar contigo, Fernando. Isabela ha estado faltando a clases porque está involucrada en una situación muy seria que podría afectar su futuro académico. Le expliqué la situación de manera cuidadosa pero directa. Le mostré evidencia de que Isabela había estado mintiendo sobre sus actividades, que había estado involucrada en fraude financiero y que probablemente enfrentaría cargos legales. Dios mío, Elena, esto es terrible. ¿Qué quieres que haga la universidad? Quiero que se inicie una investigación académica. Isabela ha estado mintiendo sobre sus asistencias. Probablemente ha estado usando documentos falsos para justificar sus ausencias. Como mínimo, esto constituye deshonestidad académica. Elena, entiendo tu posición, pero Isabela es tu hija. Isabela era mi hija. Lo corregí firmemente. La persona que me traicionó de la manera más cruel posible ya no es mi hija. Es simplemente alguien que debe enfrentar las consecuencias de sus acciones. El decano asintió gravemente.
Iniciaremos la investigación inmediatamente. Cuando salí de la universidad, eran casi las 3 de la tarde. Sabía que en ese momento, Ricardo estaba siendo llamado a la reunión de emergencia en su empresa. Sabía que en los próximos minutos, su mundo iba a colapsar por completo. Decidí regresar a casa para esperar. Quería estar allí cuando Ricardo e Isabela llegaran. Quería ver sus rostros cuando se dieran cuenta de que su víctima había dejado de ser víctima y se había convertido en su peor pesadilla. Llegué a casa y me preparé una taza de té. Me senté en la sala, en el mismo sofá donde había pasado tantas tardes felices con mi familia, cuando aún creía que tenía una familia. Pero ahora, esa sala se había convertido en el escenario donde se desarrollaría el acto final de mi venganza. A las 4:30, mi teléfono sonó. Era Miguel. «Señora Martínez, Ricardo acaba de ser despedido». La escena fue intensa. Gritó, amenazó con demandar, pero cuando le mostraron la evidencia, se desplomó completamente. ¿Y los papeles del divorcio? Entregados inmediatamente después. También está siendo escoltado fuera del edificio. Por seguridad, aparentemente, intentó destruir algunos archivos de su computadora antes de irse. ¿Las denuncias penales? Ya presentadas. La policía probablemente lo estará esperando cuando llegue a casa. Perfecto, Miguel. Has hecho un trabajo excelente. Colgué el teléfono y esperé. No tuve que esperar mucho. A las 5:15, escuché el auto de Ricardo en la entrada, pero no venía solo. Isabela estaba con él. Perfecto. Era mejor que estuvieran juntos para lo que venía. Entraron a la casa como una tormenta. Ricardo tenía el rostro desencajado, los ojos rojos de rabia y desesperación. Isabela se veía confundida y asustada. «¡Elena!», gritó Ricardo tan pronto como me vio. «¿Qué carajo has hecho?». Me levanté lentamente del sofá, manteniendo la calma perfecta que había estado cultivando todo el día. «Hola, querido. ¿Cómo estuvo tu día en el trabajo?». «No te hagas la estúpida conmigo. Sabes exactamente lo que has hecho». «Papá, ¿de qué está hablando?», preguntó Isabela, claramente perdida. Ricardo se giró hacia ella con una expresión de pánico. «Isabela, tu madre nos ha estado espiando. Lo sabe todo». Vi cómo el color se drenaba completamente del rostro de Isabela. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento supo que ya no había más mentiras, ya no había más secretos. «¿Mamá?», susurró Isabela. «Hola, cariño», dije con una voz peligrosamente calmada. «¿Cómo estuvieron tus clases hoy?». Ricardo se acercó a mí, su rostro contorsionado por la rabia. «Elena, no sabes lo que has hecho. Has arruinado todo. Mi carrera, mi reputación, todo». «No, Ricardo», respondí manteniéndome perfectamente calmada. «Tú arruinaste todo. Tú decidiste traicionarme. Tú decidiste robarme. Tú decidiste seducir a mi hija. Yo simplemente me aseguré de que enfrentaras las consecuencias. Ella no es tu hija. Isabela me ama a mí. Nosotros nos amamos». Isabela finalmente encontró su voz. «Mamá, nosotros no queríamos que fuera así». «¿Ah, no?», pregunté, mi voz volviéndose más fría. «¿No querían que fuera así cuando planeaban robarme todo mi dinero? ¿No querían que fuera así cuando decidieron que yo no merecía saber la verdad? ¿No querían que fuera así cuando planeaban divorciarse de mí y dejarme sin nada?». Ricardo y Isabela se miraron, claramente sorprendidos de que supiera sobre sus planes financieros. «Sí», continué, «lo sé todo. Sé sobre las cuentas bancarias secretas. Sé sobre la casa de Marbella que pusieron a nombre de Isabela. Sé sobre cada euro que me robaron. Y las autoridades también lo saben». En ese momento sonó el timbre de la puerta. «Ah», dije con una sonrisa. «Creo que esa debe ser la policía». Ricardo palideció completamente. «Elena, no puedes hacer esto. Soy el padre de tu hija». «No», respondí caminando hacia la puerta. «Eras el padre de mi hija. Pero esa hija murió el día que decidió traicionarme. Y tú dejaste de ser mi esposo el día que decidiste llevártela a la cama». Abrí la puerta. Efectivamente, eran 2 oficiales de policía. «¿Señora Elena Martínez?». «Sí, soy yo. Tenemos órdenes de arresto para Ricardo Martínez y Isabela Martínez por fraude financiero y malversación de fondos». «Están aquí», dije, haciéndome a un lado. Los siguientes minutos fueron surrealistas.
Ver a Ricardo esposado, leyéndole sus derechos, mientras Isabela lloraba histéricamente, fue una experiencia que nunca podré describir completamente. Era justicia, pero también era el final definitivo de la vida que había conocido durante 25 años. Antes de que se los llevaran, Isabela me miró una última vez. «Mamá, por favor, yo te amo. Sé que cometí un error terrible, pero eres mi madre». La miré directamente a los ojos, esos ojos que habían sido mi alegría durante 22 años. «Isabela, yo también te amé. Te amé más que a mi propia vida. Pero tú elegiste traicionarme de la manera más profunda posible. Elegiste lastimar a la persona que más te amaba en el mundo. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de esa elección». «Elena», gritó Ricardo mientras lo llevaban hacia el auto policial. «Esto no ha terminado. Voy a luchar contra esto. Voy a recuperar todo». «Ricardo», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Esto terminó el día que decidiste traicionarme. Lo que viene ahora no es una lucha, es simplemente justicia». Cuando el auto policial se alejó, me quedé parada en la entrada de mi casa, mirando cómo desaparecían las 2 vidas que habían destruido la mía. Pero, extrañamente, no sentí tristeza. Sentí liberación. Regresé a la casa, ahora completamente silenciosa. Por primera vez en meses, era verdaderamente mía. Nadie iba a mentirme más. Nadie iba a robarme más. Nadie iba a traicionarme más. Esa noche, mientras preparaba la cena solo para mí, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había perdido a mi esposo y a mi hija, pero había recuperado algo mucho más valioso: mi dignidad, mi fuerza y mi capacidad de luchar por lo que era correcto. Mi teléfono sonó. Era mi hermana Carmen, llamando desde Barcelona. «Elena, acabo de ver las noticias. ¿Estás bien?» «Carmen, estoy mejor de lo que he estado en años». «¿De verdad? Elena, perdiste a tu familia». «No, Carmen, perdí a las personas que pensé que eran mi familia, pero descubrí algo mucho más importante. Descubrí quién soy realmente cuando tengo que luchar por mí misma». La historia se extendería por toda la ciudad en los días siguientes. El escándalo del empresario que había estado teniendo una aventura con su propia hijastra, el fraude financiero, la esposa que había orquestado una venganza perfecta, sería el tema de conversación en cenas, oficinas y reuniones sociales durante meses. Pero yo ya no me importaba lo que la gente dijera. Había aprendido que la opinión de otros significaba mucho menos que mi propia paz mental y mi propia justicia. La venganza de Elena Martínez había sido ejecutada a la perfección, pero esta era solo la segunda parte de la historia, porque ahora venía lo más importante: reconstruir mi vida, recuperar todo lo que me habían robado y asegurarme de que Ricardo e Isabela enfrentaran completamente las consecuencias de sus acciones. La guerra había entrado en su segunda fase, y Elena Martínez estaba lista para ganar cada batalla que quedaba por delante. Los días siguientes al arresto de Ricardo e Isabela fueron un torbellino de actividad legal, mediática y emocional. Pero por primera vez en meses, me sentía completamente en control de mi destino. La Elena débil y sumisa había muerto definitivamente, y en su lugar había nacido una mujer que no permitiría que nadie la pisoteara nunca más. El primer lunes después de los arrestos, me levanté temprano y me vestí con mi mejor traje de negocios. Tenía una agenda muy ocupada por delante, y cada cita era crucial para asegurar que la justicia se cumpliera completamente. Mi primera parada fue la oficina del fiscal del distrito, donde me reuní con la fiscal asignada al caso, Carmen Delgado, una mujer brillante de unos 40 años, con una reputación impecable por ganar casos complejos de fraude financiero. «Señora Martínez», me saludó Carmen, «tengo que decirle que es uno de los casos más sólidos que he visto en años. La evidencia que ha recopilado es absolutamente abrumadora». «Tuve tiempo para prepararme», respondí con una sonrisa fría. «Meses de tiempo mientras ellos creían que me tenían engañada. Expandirme a Barcelona. Pero lo más importante era que había recuperado mi confianza en mí misma. Ya no era la esposa sumisa que había sido durante 25 años. Era una empresaria exitosa, una mujer independiente, alguien que había luchado por justicia y había ganado». El día del juicio llegué al tribunal vestida impecablemente,
Llevaba un traje azul marino que me daba un aire de autoridad y profesionalismo. Mis abogados estaban confiados. La evidencia era abrumadora, y tanto Ricardo como Isabela habían decidido admitir culpabilidad. Vi a Ricardo por primera vez desde su arresto. Se veía terrible. Había perdido mucho peso. Su cabello había encanecido completamente y parecía haber envejecido 10 años en 3 meses. Isabela se veía un poco mejor, pero aún pálida y claramente arrepentida. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia el estrado con la cabeza en alto. El fiscal me pidió que contara la historia, y durante 2 horas narré cada detalle de la traición, el robo y el dolor que había sufrido. «Señora Martínez», me preguntó el fiscal, ¿puede describir el impacto emocional que estas acciones han tenido en su vida? Durante 25 años, dediqué mi vida entera a mi familia. Sacrifiqué mis propias ambiciones, mis propios sueños, para construir lo que pensé que era un hogar feliz. Confiaba completamente en mi esposo y en mi hija. Cuando descubrí su traición, no solo perdí a mi familia, perdí mi identidad, perdí mi capacidad de confiar, perdí mi fe en el amor y en la lealtad. ¿Cómo se siente ahora? Ahora me siento renacida. Esta experiencia me enseñó que soy mucho más fuerte de lo que jamás imaginé. Me enseñó que puedo luchar por mí misma, que puedo buscar justicia y que puedo reconstruir mi vida desde cero. En cierto sentido, Ricardo e Isabela me hicieron un favor. Me obligaron a descubrir quién soy realmente cuando no dependo de nadie más. Cuando terminé mi testimonio, vi que algunos miembros del jurado tenían lágrimas en los ojos. Había contado mi historia con dignidad, con fuerza y con una honestidad que había tocado a todos los presentes. El abogado de Ricardo intentó interrogarme, tratando de hacer que pareciera vengativa o cruel, pero yo mantuve mi compostura. Respondí cada pregunta con calma y precisión, y nunca perdí el control. Isabela también testificó, admitiendo su culpabilidad y pidiendo perdón. Pero cuando me miró directamente y dijo, «Mamá, espero que algún día puedas perdonarme», simplemente mantuve mi expresión neutral. Ya no había lugar para el perdón en mi corazón. Ricardo fue el último en testificar. Admitió todos los cargos, pero trató de minimizar su responsabilidad, culpando al estrés del trabajo, a problemas en nuestro matrimonio, a la confusión emocional. Fueron excusas patéticas de un hombre que había perdido todo y trataba desesperadamente de salvarse. Las sentencias fueron pronunciadas una semana después. Ricardo recibió 14 años de prisión por todos los cargos combinados. Isabela recibió 4 años, pero con la posibilidad de libertad condicional después de 2 años, si mantenía buen comportamiento. Además, ambos fueron ordenados a pagar restitución completa de todo el dinero robado, más intereses y daños punitivos. Ricardo perdió su licencia profesional permanentemente y nunca podría trabajar en el sector financiero de nuevo. Cuando el juez pronunció las sentencias, no sentí triunfo, sentí cierre. Justicia había sido servida, las consecuencias habían sido enfrentadas, y yo podía finalmente cerrar ese capítulo de mi vida y comenzar completamente de nuevo. Después del juicio, los medios de comunicación querían entrevistarme. La historia había captado la atención nacional. La esposa traicionada que había orquestado una venganza perfecta contra su esposo infiel y su hija cómplice. Decidí dar una sola entrevista a un programa de noticias respetado para contar mi historia en mis propios términos. «Señora Martínez», me preguntó la periodista, «¿se siente vengativa por lo que les pasó a su esposo y su hija?» «No», respondí con calma. «No busqué venganza, busqué justicia. Hay una diferencia importante. La venganza es emocional, personal, a menudo desproporcionada. La justicia es usar el sistema legal para asegurar que las personas enfrenten las consecuencias apropiadas de sus acciones». ¿Alguna vez consideró simplemente divorciarse silenciosamente? Por supuesto. Habría sido más fácil, pero habría sido injusto. No solo para mí, sino para todas las otras personas que Ricardo podría haber estafado en el futuro. No solo para mí, sino para establecer el precedente de que este tipo de comportamiento tiene consecuencias reales. ¿Qué consejo les daría a otras mujeres que podrían estar en situaciones similares? Les diría que son más fuertes de lo que creen.
Les diría que merecen respeto, lealtad y honestidad, y les diría que nunca permitan que nadie las convenza de que deben aceptar menos de lo que merecen. La entrevista fue vista por millones de personas y generó una conversación nacional sobre la infidelidad, el fraude matrimonial y los derechos de las mujeres traicionadas. Recibí cientos de cartas de mujeres que habían pasado por situaciones similares, agradeciéndome por haber sido valiente y por haber demostrado que era posible luchar y ganar. 6 meses después del juicio, mi nueva vida estaba completamente establecida. Mi empresa de traducción había crecido hasta convertirse en una de las más respetadas de Madrid. Tenía empleados, clientes internacionales y estaba considerando franquicias en otras ciudades españolas. Había comprado una casa hermosa con jardín, donde pasaba las tardes leyendo, cuidando mis plantas y disfrutando de la paz que nunca había conocido durante mi matrimonio. Había viajado a París, Londres y Roma, lugares que siempre había querido visitar, pero nunca había podido porque Ricardo siempre tenía compromisos de trabajo los fines de semana. También había comenzado a salir con alguien. Se llamaba Miguel Santos y era, irónicamente, el investigador privado que había contratado para espiar a Ricardo e Isabela. Al principio era una relación puramente profesional, pero gradualmente habíamos desarrollado una amistad que se había convertido en algo más profundo. Miguel era completamente diferente a Ricardo. Era honesto, directo, genuinamente interesado en lo que tenía que decir. No me veía como un accesorio de su vida, sino como un igual. No tenía secretos, no tenía agendas ocultas, no me mentía sobre dónde estaba o qué estaba haciendo. «Elena», me dijo una noche mientras cenábamos en mi jardín, «¿alguna vez te arrepientes de lo que hiciste? ¿Te refieres a buscar justicia?» «Me refiero a todo, a destruir sus vidas tan completamente». Lo pensé cuidadosamente antes de responder. «Miguel, ellos tomaron decisiones. Yo simplemente me aseguré de que enfrentaran las consecuencias de esas decisiones. Si sus vidas fueron destruidas, fue porque construyeron esas vidas sobre mentiras, traición y robo. Yo no destruí nada. Simplemente revelé la verdad. ¿Y Isabela? ¿Nunca sientes que tal vez fuiste demasiado dura con tu propia hija? Isabela dejó de ser mi hija el momento en que decidió traicionarme. La persona que está en prisión ahora es simplemente alguien que cometió crímenes y está pagando por ellos». Miguel asintió. «Entiendo. Pero Elena, espero que algún día puedas encontrar paz con todo esto». Ya encontré paz, Miguel. Por primera vez en mi vida adulta, estoy viviendo exactamente como quiero vivir. Estoy tomando mis propias decisiones, persiguiendo mis propios sueños, construyendo mi propia vida. Esa es la mejor venganza posible, ser genuinamente feliz. 1 año después del juicio, recibí una carta de Isabela en prisión. La leí una vez y luego la tiré a la basura. Decía las mismas cosas que había estado diciendo desde su arresto, que se arrepentía, que me amaba, que esperaba que algún día pudiera perdonarla. Pero el perdón requiere que la otra persona haya ganado el derecho a ser perdonada. Y Isabela nunca podría ganar ese derecho. Algunas traiciones son simplemente imperdonables. 2 años después del juicio, Isabela fue liberada en libertad condicional. Intentó contactarme varias veces, pero yo había cambiado mis números de teléfono y me había mudado a una nueva dirección. No tenía interés en tener ningún tipo de relación con ella. Escuché a través de conocidos mutuos que estaba trabajando en empleos menores, que vivía en un apartamento pequeño, que había perdido a la mayoría de sus amigos cuando la historia se hizo pública. Su vida había sido reducida a una fracción de lo que había sido antes. Algunos podrían pensar que eso me daría satisfacción, pero la verdad es que ya no pensaba en ella en absoluto. Ya no era parte de mi vida, ya no era mi problema, ya no era mi preocupación. Ricardo, por otro lado, seguía en prisión y seguiría allí por muchos años más. Ocasionalmente veía su nombre en los periódicos cuando otros casos de fraude financiero hacían referencia a su caso como precedente. Se había convertido en un ejemplo de las consecuencias de la traición matrimonial y el fraude corporativo. 5 años después del juicio, mi vida era irreconocible comparada con lo que había sido durante mi matrimonio. Mi empresa había crecido hasta convertirse en una corporación internacional con oficinas en Madrid, Barcelona
Londres y París. Tenía más de 50 empleados y facturaba millones de euros al año. Miguel y yo nos habíamos casado en una ceremonia pequeña e íntima en mi jardín. Era un matrimonio basado en respeto mutuo, honestidad completa y amor genuino. No había mentiras, no había secretos, no había traiciones. Era todo lo que mi primer matrimonio nunca había sido. También había comenzado a dar conferencias sobre empoderamiento femenino y justicia económica. Contaba mi historia en universidades, conferencias de negocios y eventos de mujeres empresarias. Mi mensaje era simple: nunca permitas que nadie te convenza de que eres más débil de lo que realmente eres. Una tarde, mientras trabajaba en mi oficina, mi asistente me informó que había una llamada de alguien que se identificaba como Isabela Martínez. Dile que Elena Martínez no acepta llamadas. De esa persona, le dije sin dudar. Señora Santos, me corrigió mi asistente. Ahora usaba el apellido de Miguel. Dice que es urgente. Dice que Ricardo está muriendo. Me detuve por un momento. Después de todos estos años, el nombre de Ricardo aún tenía el poder de hacer que mi corazón se saltara a un latido. No por amor, sino por la memoria del dolor que había causado. Dile que eso no es mi problema, respondí finalmente. Y que no vuelva a llamar. Esa noche le conté a Miguel sobre la llamada. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Nada, respondí honestamente. No siento nada en absoluto. Ricardo dejó de ser mi preocupación hace años. Si está muriendo, es entre él y su conciencia. ¿No sientes ni siquiera un poco de tristeza? Después de todo, compartieron 25 años juntos. ¿Miguel? Los 25 años que compartí fueron con alguien que pensé que era Ricardo, pero que resultó ser una mentira. El hombre real, el que me traicionó y me robó. Ese hombre nunca significó nada para mí. 3 semanas después, vi en el periódico que Ricardo había muerto en prisión. Había tenido un ataque al corazón. El artículo mencionaba que había dejado una esposa, yo, y una hija, Isabela, pero que ninguna de las dos había asistido al funeral. Leí el artículo una vez y luego doblé el periódico. Era el final definitivo de ese capítulo de mi vida. Ricardo se había ido, y con él los últimos vestigios de la vida que había conocido antes de mi transformación. Esa noche, Miguel y yo cenamos en nuestro restaurante favorito para celebrar el lanzamiento de nuestra nueva oficina en Roma. Estábamos hablando de nuestros planes para expandirnos a Alemania cuando mi teléfono sonó. Era Isabela otra vez. «Elena, por favor, solo escúchame por un minuto», dijo antes de que pudiera colgar. «Papá ha muerto. Sé que no te importa, pero yo no tengo a nadie más. No tengo familia. No tengo amigos. No tengo nada. Tú eres lo único que me queda de mi vida anterior». «Isabela», dije con una voz completamente fría, «tu vida anterior murió el día que decidiste traicionarme. La persona que eres ahora es resultado de tus propias decisiones. Yo no soy tu familia. Yo no soy tu apoyo. Yo no soy tu salida de las consecuencias de tus acciones. Por favor, mamá, no me llames mamá. No tienes derecho a llamarme mamá. Tienes 30 años, Isabela. Eres una adulta responsable de tu propia vida. Si no tienes nada, es porque destruiste todo lo que tenías cuando decidiste traicionarme. ¿Nunca vas a perdonarme? Isabela, el perdón no es algo que se otorga automáticamente. Es algo que se gana. Y tú nunca hiciste nada para ganarlo. Nunca tomaste responsabilidad real por tus acciones. Nunca mostraste arrepentimiento genuino. Nunca intentaste reparar el daño que causaste. Solo esperaste que el tiempo sanara las heridas y que yo fuera lo suficientemente tonta para olvidar lo que me hiciste. Pero tú eres mi madre. No, la interrumpí firmemente. Fui tu madre durante 22 años, pero las madres también tienen límites. Y tú cruzaste el mío de una manera que nunca podrá ser reparada. Colgué el teléfono y lo apagué. Miguel me tomó la mano. «¿Estás bien?» «Estoy perfecta», respondí. Y era completamente cierto. 10 años después del día que cambió mi vida para siempre, estaba parada en el balcón de mi oficina en París, mirando hacia la Torre Eiffel, mientras el sol se ponía. Mi empresa había crecido hasta convertirse en una de las corporaciones de servicios lingüísticos más grandes de Europa. Tenía más de 200 empleados en 6 países
y trabajaba con algunas de las empresas más prestigiosas del mundo. Miguel y yo habíamos adoptado 2 niños, hermanos que habían perdido a sus padres en un accidente. Ahora tenían 12 y 14 años y llenaban nuestra casa de risa, energía y el tipo de amor genuino que nunca había conocido con Isabela. También había escrito un libro sobre mi experiencia, titulado De víctima a victoriosa: cómo transformé la traición en triunfo. Se había convertido en un bestseller internacional y había sido traducido a 20 idiomas. Las regalías del libro las donaba a organizaciones que ayudaban a mujeres víctimas de fraude matrimonial y abuso financiero. Mi teléfono sonó. Era mi editor en Nueva York, llamando para decirme que la película basada en mi libro había sido aprobada por un estudio importante. Elena, quieren que participes como productora ejecutiva. Dicen que tu historia es exactamente el tipo de narrativa de empoderamiento femenino que el mundo necesita escuchar ahora. Acepto, respondí sin dudar. Pero quiero control creativo, completo. Esta es mi historia, y quiero asegurarme de que se cuente correctamente. Después de colgar, reflexioné sobre el increíble viaje que había sido mi vida. Había comenzado como Elena Martínez, la esposa sumisa y traicionada. Había pasado por el fuego de la traición, el dolor y la lucha por justicia. Y había emergido como Elena Santos, empresaria exitosa, autora bestseller, madre adoptiva y ejemplo de lo que una mujer puede lograr cuando se niega a ser víctima. La transformación no había sido fácil. Había requerido fuerza que no sabía que tenía, determinación que tuve que cultivar y una dureza emocional que tuve que aprender. Pero había valido la pena cada momento difícil, porque al final, la mejor venganza no había sido destruir las vidas de Ricardo e Isabela. La mejor venganza había sido construir una vida tan increíble, tan plena, tan exitosa, que hacía que todo lo que había perdido pareciera insignificante en comparación. Había perdido a un esposo traidor y a una hija desleal, pero había ganado una carrera extraordinaria, un esposo que me amaba genuinamente, hijos que me respetaban y una vida que era completamente mía. Mientras